Buenas tardes a todas y todos. Bueno, muchas gracias por venir. Estamos de celebración acá con mi compañero Darío. La idea que teníamos, Víctor me preguntaba cuál era la idea de hoy. Celebrar. Celebrar. Reencontrarse. 20 años, que 20 años no es nada, dijo Alicia, y yo le creo, así que no, nada, casi ni parece que nos hubieran pasado. No. No, ¿verdad? Estamos Bueno, igual. Hace 20 años, en verdad, es una excusa, yo le contaba a Víctor hoy que es una excusa de celebración. La maestría se creó o está publicado, creo, en la fecha en el INPO, en el diario oficial, en diciembre del 2004, que fue cuando tuvimos nuestra primera conferencia inaugural. ¿Se acuerdan que yo veo a muchas compañeras de ahí? Con la profesora Violeta Guyot, ¿recuerdan, verdad? Buenísima. Y nos disparó la cabeza en una cantidad de sentidos. La idea de esta celebración es un poco, sí, hacer como un homenaje a las fundadoras y fundadores de la maestría y mostrar un poco el recorrido que ha transitado la maestría de ese momento, el recorrido en términos de producción de conocimiento, ¿sí? Mostrar un poco el recorrido para que la cohorte que está entrando, que es la cohorte 2025, también vea un poco en qué marco se va a insertar, digamos, ¿no? En qué marco de producción científica se va a insertar. Esa es un poco la idea. Nosotros preparamos una breve presentación, que bueno, la idea es como recorrer un poquito algunas ideas, y después es invitarlos a los que pertenecieron a aquella corte inaugural y a las fundadoras, lo que quieran compartir con nosotros, y bueno, por ahí, ¿sí? Les voy como mostrando un poquito la presentación. Eso. 20 años de la maestría. Ah, vino Mabela. Te esperamos, Mabe. Sí, y te esperamos acá, sí. Ay, vino Elsa. Perfecto. Yo entré en calor, ¿viste? Sí. ¿Tanto meté algún chico? Sí. Por acá. ¿Y pueden? Estos son los climas de celebración. La celebración tiene que ver con esto del reencuentro, de las emociones compartidas.
Y si te digo que sale por YouTube es peor todavía, ¿no? Si te digo que sale por YouTube es peor. Adela está ahí atrás. ¿Qué pasó con el cosito? Estamos recién comenzando. Yo sí me como los vegetales. Ah, ya. Bueno, ahora está el equipo completo. Buenísimo. Muchísimas gracias por venir. Tenemos el equipo completo, lo cual me hace muy feliz. Así que, nada, arrancamos. Alicia está ahí atrás. Está atrás. Están todas, están las tres. Bueno, nada, decíamos que los 20 años es una excusa para homenajear a quienes tuvieron como la visión y la perspectiva de poder crear esta maestría, bueno, que ya lleva 20 años de producción, de trayectoria. Y nada, les comentaba que yo armé como una breve presentación con tratando de retomar algunas de las ideas que planteaban ustedes en la malla, la malla original, digamos. Y después mostrar un poco los recorridos, digamos, conceptuales que han tenido las líneas y las 120 tesis que se han presentado desde ese momento hasta ahora y los aportes a las políticas públicas, que es un poco... Yo le comentaba a Víctor que cuando en la conferencia inaugural de aquel momento, del 2004, del diciembre de 2004, él dijo unas palabras que a mí me marcaron bastante, porque dijo algo así, a ver si se acuerdan ustedes, dijo algo así como, nosotros esperamos que con ustedes se construya una masa crítica que piense la educación, no me acuerdo si dijo del presente y del futuro, bueno, no sé, era como que nosotros estábamos llamados a construir una masa crítica y me acuerdo que en ese momento dije, uy, de verdad, yo en esto me parecía como un poco mucho, pero bueno, nada, ya diremos cuáles han sido nuestros tránsitos también en estos 20 años. Bueno, le voy mostrando un poquito lo que yo estuve preparando. Bueno, les decía eso. Miren, el proyecto fue aprobado el 7 de diciembre. Hoy es 5, faltan 2 días para que fuera exactamente 21. Así que todavía estamos en los 20, no 21. Las profesoras Elsa Gatti, Alicia Kachinowski, Mabel, perdón, ya va Mabela, y el decano de Facultad de Psicología, Víctor Giorgi. Yo estuve revisando la malla original, como les decía, y tratando de rescatar, de volver a identificar cuáles eran algunos conceptos bastante claves que estaban planteados en esa fundamentación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, primero el campo de lo educativo como un campo complejo, como un campo donde es necesario una mirada interdisciplinar, ¿sí? Y en esto, digamos, en una apertura a diversidad de actores, escenarios, perspectivas teóricas, ¿sí? Pero pensando en esto de la idea de conflicto, ¿no? Se planteaba las encrucijadas del conflicto, el conflicto como motor, ¿no? No el conflicto como problema, sino el conflicto como motor, como tensión, como líneas encontradas, ¿no? Líneas que entran en tensión y producen algo nuevo, algo distinto. Entonces, esto, ¿no? Como no pensar como un campo llano, liso, ¿no? O con una sola posibilidad de respuesta a los problemas, sino que siempre esto de encontrar las tensiones y la diversidad de respuestas, ¿no? Algunas de estas ideas estaban planteadas ahí en la fundamentación. Cuando fundamentaban de por qué la oportunidad y la pertinencia de esta propuesta, después le voy a pedir a Víctor que comente alguna cosa también, porque me estuvo diciendo algo antes.
Se plantea esto, ¿no? Que la proliferación, recuerdan ustedes, ¿no? Había muchos cursos de formación permanente, pero todos desperdigados, no podían consolidar una formación. Eran, ¿no? Muchos cursos de formación permanente que íbamos trabajando en aquello que llamaban, recuerdan la unidad, UFPG, la unidad de formación para graduados. Y lo planteaban así, a mí me gustó mucho la frase esa, ¿no? Que decían, un vacío incomprensible en lo que se ha dado a llamar la sociedad del conocimiento. Cómo no teníamos una formación en esta área de articulación entre la psicología y la educación cuando estábamos hablando de la sociedad del conocimiento. Em, y esto otro que también me parecía muy... A mí todas estas ideas me parece que las podemos volver a plantear ahora con la misma vigencia, digamos, ¿no? Vieron que hablaban de la necesidad de repensar los aprendizajes, la mediación tecnológica. Esto de la necesidad de la sensibilidad humana para interpretar los acontecimientos, ¿no? Ahora más que nunca en la era de la inteligencia artificial. O sea, yo encuentro que todas estas fundamentaciones las podemos volver a plantear, digamos, con la misma vigencia. Se proponían estos objetivos, miren, formar investigadores y especialistas de alto nivel en las líneas de investigación que ofrece el programa, ampliar el concepto de práctica docente de modo que queden incluidos los espacios de gestión, orientación y supervisión. Había una orientación a pensar las prácticas, y las prácticas educativas, las prácticas docentes, ¿no? Había como una preocupación en esta propuesta de jerarquizar, de revalorizar y generar una reflexión sobre las prácticas. Bueno, el contexto escolar, universitario y generar investigación en torno a ellos, construir un espacio teórico y práctico para desarrollar núcleos y redes de formación e investigación multidisciplinarios e interinstitucionales en las líneas del programa. Si después uno sigue leyendo em, todo lo que es el trabajo que planteó la malla esta en relación a las conexiones interinstitucionales, no sé, pero es muchísimo, es extensísimo, con todas las posibilidades de conexión. ¿Te acordás que es muy desarrollado? Sí, facultades, ANEP, muy, muy desarrollado toda esa parte. Así que la propuesta está colgada en la web, así que si alguien tiene ganas de revisitarla, está ahí. Luego se definían 3 líneas: trabajo con niños y adolescentes, ¿sí? ¿Se la saben de memoria? Educación especial y educación superior. Trabajo con niños y adolescentes se planteaba como líneas de estudio en los tránsitos en la educación formal y otras formaciones. Preocupados por la construcción de subjetividades, por los proyectos educativos, por la evaluación y por la diversidad de actores y escenarios. Cuando se plantea trabajo con niños y adolescentes, no está enfocado solamente a lo que es la educación formal, sino a... tengo un compañero que trabajó un concepto que a mí me gusta mucho, Marcelo Aguirre, que habla del ecosistema educativo, ¿no? Y de otras formaciones. No hablar de educación formal o no formal, sino que eso restringe mucho, entonces él plantea la idea de ecosistema educativo. Educación especial, y la voy a mirar a Andrea porque seguro que le está haciendo una mueca ahí, pero se llamaba así, Andrea, educación especial, ¿no? Y esta idea de... Así está planteado, miren que no puse la página, pero es textual, así está planteado, ¿no? Cómo este mito de la igualdad de oportunidades en la educación, en verdad lo que hace es aplanar diferencias, digamos, ¿no? Entonces se plantean como estudios de las carencias o dificultades de aprendizaje a los aprendizajes diferenciales. Aquí ya hay un cambio, ¿sí? Discusiones en torno a qué se entendía por discapacidad, que también ha tenido como muchos cambios.
y cuáles son los síntomas y sufrimientos epocales, dentro de algunas líneas, ¿no? O sea, lo que se planteaba como la fundamentación de por qué era necesario que hubiera esta línea dentro de la maestría, de cada una de las líneas. Educación superior, eh, pensar en la docencia universitaria como objeto de estudio, cuando la UDELAR o desde la universidad escasamente se generaba como estudios en aquel momento, ¿no? Pensamos 20 años atrás. Entonces empezar a propiciar una reflexión sobre las prácticas educativas en la educación superior. Con los temas de masificación, 20 años atrás, ya estaban. ¿Cuáles eran los supuestos pedagógicos que sustentaban las prácticas, los modelos de docencia y formación docente? La docencia, esto de generar experiencias microdemocráticas, traen las palabras de Langón, microdemocráticas de aula, me pareció también como muy interesante de volver a traerlo. Y de autoformación docente. Esta era la malla. Era y es la malla. Les digo a la gente que está ingresando ahora, ahí van a ver un módulo que se le llama curricular obligatorio, ¿se llama? Es como un módulo más teórico, digamos, de seminarios de contenido teórico. Otro módulo que es metodológico y el último que es de trabajo a terreno. Yo no voy a entrar como porque nosotros lo conocemos bien de bien y la gente que no lo va a conocer bien de bien, así que no es para entrar, es solo como para mostrarle cómo estuvo pensado, digamos, ¿no? En esto de pensar como la articulación teórico-práctica, ¿no? En los módulos más curriculares, más de contenido, los módulos metodológicos, con todo el ciclo de talleres, ¿no? Taller 1, 2, 3, con sus supuestos epistemológicos también, que forman parte del módulo metodológico, y lo atinente al trabajo a terreno. Yo hay otro estudio que estuve como tratando de hacer, que no lo voy a plantear acá todo, sino solamente esto de cómo cada una de las líneas fue moviéndose conceptualmente, cuáles fueron los cambios conceptuales que se fueron dando desde el 2004 hasta ahora, ¿sí? En cada una de las líneas. Entonces, en el trabajo con niños y adolescentes, se empezaron a ver desde como un foco más en las dificultades de aprendizaje, empiezan como a moverse hacia encontrar cuáles son enfoques de salud en la educación. De educación especial fue como necesario poner esta barra de educación especial, educación inclusiva. Todo esto es porque cualquier modificación que vayamos a hacer en el plan original tiene que pasar por el CDC. Entonces, esto era como cómo hacer los mínimos recotoques para dar cuenta de los cambios conceptuales. Entonces, este es uno de ellos, fuerte, educación especial, educación inclusiva, porque el enfoque es hacia un modelo de inclusión social y educativa como derecho, desde una perspectiva de derechos. En educación superior, también hubo como un movimiento, o hay movimientos desde enfoques centrados más en los docentes hacia enfoques centrados en estudiantes, también, bueno, todo lo que es la inclusión de tecnología educativa. Todo esto es digamos, algunas búsquedas que estuve haciendo como movimientos a nivel internacional y también nosotros fuimos como acompañando esos movimientos, ¿no? Bueno, esto es lo que le quería mostrar. Estas son las tesis que tenemos presentadas, ¿no? Desde el 2005, 2005, la Corte 2005, ¿sí? Entran 40. Hoy hablábamos con Víctor y eso es algo que yo quiero transmitirles a quienes están ingresando, la importancia del cupo que están ocupando, ¿no? Entran 40,
nosotros éramos 40, ¿sí? Entregamos 25 o 26 la tesis, ¿sí? Hubo gente que se nos fue perdiendo por el camino. Y después van a ver, ¿no? En la próxima 2009 baja, después se mantiene tipo 15, 16, después levanta de vuelta 2015, 2017, levanta de vuelta, pero siempre estamos como ahí peleando el 50%, un poquito más, peleando, ¿está? Nuestra idea es que egresen la mayor cantidad de maestrandos y maestrandas posibles. En la otra gráfica, lo que tienen es la cantidad de tesis presentadas por línea, ¿sí? Entonces, ¿vieron la azul? Que la azul, la línea azul, la primer corte, la azul es educación superior, ¿está? ¿Verdad? Ya sabemos bien por qué. Porque al ser como una de las primeras maestrías, todos los docentes de acá de facultad nos tiramos de cabeza a hacer la maestría, muchos con preocupaciones en torno a la educación superior. Entonces, por eso, la línea de educación superior es la que recibe más tesis, ¿sí? Después se equipara un poco, baja. La que se mantiene un poco baja, perdón Andrea, es de la de inclusión educativa, pero hay que tener en cuenta que es un tema que transversaliza las otras líneas. Entonces, en la línea de trabajo con niños y adolescentes, también hay tesis que trabajan sobre inclusión educativa, y lo mismo en educación superior. Entonces es como difícil de, digamos, esto de identificar, ¿no? Pero bueno, esto es nada, lo que surge del análisis de las tesis. Esta es otra línea del tiempo, que son las directoras, todas mujeres. Ay, todas mujeres. Alguna vez me quedó Mabela, otra Mabela, perdón, Mabela. Que la primera me quedó Mabela y quedó Mabela, porque me lo pasó el secretario esto. Los periodos en que estuvieron, en que fueron cumpliendo la dirección, ocupando la dirección, fíjense esta curiosidad. Entraron 3 directoras, ¿sí? 2005, 2010. 3 directoras. Luego fuimos bajando a 2 y después quedamos en 1. Y en los últimos años, 1. Me impresionó mucho cuando vi esto 2029, que dije, yo voy a estar. ¿Qué? Estuvo en la universidad, en la facultad. La maestría la creamos nosotros 3. Claro. Y por eso la coordinábamos las 3. Y después hubo los cambios, que crearon las otras maestrías y vino el mandato de forzar la coordinación. Claro. Sí. Nosotros hemos hablado con Darío. Darío es. Yo puedo hablar. Un 2 acá, sí, por Claro, supuesto. porque yo no sé si ustedes se pueden percibir que yo estoy en la esquina de la mesa. Se va, y yo le digo, vení, Darío. Y estoy en contra de mi voluntad, quiero expresarlo. La gestión académica de la maestría es un lugar muy en solitario, y Esther me ha estado como convocando en estos años para distintos trabajos de sistematización, bueno, tanto clases y ayudando en la gestión, y ahora me decía, sentate acá adelante conmigo. Digo, no, esto es todo tuyo. Pero creo que de alguna manera lo hablábamos cuando Esther presentaba esto, cuando mostraba lo que había sido la presentación, y decíamos que la gestión académica es una gestión como muy compleja, de mucho trabajo, de mucha dedicación, de muchísima gestión fundamentalmente, y de administrar recursos muy magros, cada vez más magros. Y es un lugar que no puede estar dedicado a una sola persona. Sí. ¿No? Tener un alguien con quien conversar, con quien pensar, bueno, eso. También los contenidos, ¿no? Bueno, cómo enfocamos, para dónde enfocamos esto. Mm. Alice.
Ah, mira, bueno, ahora nos van a contar eso. Ujú, Era tremenda comisión. claro. Vamos a convocar a una comisión honoraria. Una comisión honoraria. ¿Quién te lleva, no? No, pero de verdad que es eso, o sea, acá es la gestión, pero es el pensar los lineamientos, hacia dónde, qué implica la formación en investigación, ¿no? Y tener a alguien como para pensar, a mí, yo qué sé, yo pienso mejor con alguien, no solo, me parece. Entonces, esto, ¿no? Ese recorte eran tres, pasaron dos, uno. Ah, no sé si lo podremos revertir esta tendencia. Bueno, acá yo traigo algunas líneas de un trabajo de sistematización que hizo Mabela con su equipo en ese momento cuando estaba en la dirección. Eh, donde en verdad Mabela, está Vicky Facchinetti allá, sí, Jorge Barceló y Sandra Fraga. Sí. Bueno, y entonces hacen como un análisis bastante exhaustivo, digamos, de la sistematización de ustedes fue hasta el 2017, creo, hasta las tesis entregadas en 2017 o 2015, sí, porque nosotros arrancamos después del 2017. 2017. Sí, Fue la segunda vez de la elección, entré en el 2017. Claro. Y esta corte demoró entregar. Este periodo fue que la sistematización. Ahí va. Entonces, de esa sistematización de las tesis entregadas hasta el 2015, surgen como estas categorías, digamos, en las cuales se hacían, encontraban de cada línea, ¿no? Entonces hablaban eso, ¿no? De estudios que refieren a la dimensión afectiva de los procesos educativos, fundado en enfoques psicoanalíticos, los procesos de aprendizaje, que en verdad aquí se encuentra como una diversidad de perspectivas que estudian los procesos de aprendizaje en esta línea, ¿no? Trabajo con niños y adolescentes. Cognitivos, sociocognitivos, socioculturales, estudios también sobre trayectorias educativas de jóvenes y adolescentes, y prácticas y experiencias educativas y la inclusión de tecnologías también encontramos aquí. En la línea que ya le vamos a llamar educación inclusiva, hay estudios sobre... Inclusión educativa, claro. La sistematización, claro. Ya. No recuerdo por qué, igual quedó. Probablemente estuviera como en construcción el otro, o sea, ¿no? Capaz que Andrea nos puede contar algo. Bueno, entonces aquí encontraron estudios sobre las concepciones docentes, sobre la inclusión, estrategias pedagógicas inclusivas, herramientas para apoyar a niños con necesidades especiales, programas de vinculación también. En educación superior se encuentra como un foco en la docencia universitaria, en experiencias de estudiantes, relacionamiento entre pares, vinculación y perfiles motivacionales, estrategias de aprendizaje, construcción institucional, memoria, mitos, ¿se acuerdan el de Claudia, de Facultad de Derecho? Y aquí es algo que estuvimos viendo con Darío también, de cómo las tesis en verdad fueron dialogando con políticas públicas, especialmente del 2005 en adelante, que son bueno, del gobierno del Frente Amplio, y empieza como digamos, el desarrollo, tratar de desarrollar políticas públicas o políticas educativas públicas, y nuestras tesis
fueron como aportando a ese diálogo, ¿no? Entonces tenemos estudios en educación inicial, temprana infancia, con tema del plan CAIF, programa de maestros comunitarios, plan Ceibal, ruralidad, en enseñanza media, el FPB, formación, ¿cómo es? Profesional básica, temas de desvinculación en educación media, en educación inclusiva, además de las estrategias. Esto es la idea de cómo las tesis dialogan con las políticas públicas, ¿no? En esto que nos decía este mandato que nos daba Víctor al principio, ustedes tienen que construir la masa crítica. Bueno, de alguna manera nuestras tesis fueron como aportando ahí, ¿no? No sé si aportaron en el sentido de que, Fueron tomadas. que fueron tomadas, pero sí que estuvieron ahí, ¿no? Como poniendo, situadas en esos problemas. En la legislación sobre inclusión social y educativa, el sistema de protección, en educación superior, las políticas universitarias de acceso a la universidad, becas, las iniciativas de movilidad, la docencia universitaria y bueno, el tema de las tecnologías siguió por ahí. Si nos planteamos qué desafíos, porque cuando vimos el título se llamaban Trayectoria y Desafíos, eh, yo como que identifiqué algo así, si yo pienso como en la cruzada de las nuevas generaciones, pienso hay algo que tiene que ver con el currículum y con la actualización de la cursada y de las líneas. Nosotros estamos un poco pensando, digo nosotros porque estamos trabajando junto con los directores de las otras maestrías, con Michelle Ibarbure y Mónica Yado, en pensar cursadas que sean más por módulos y no fragmentadas por cursos, ¿no? Pensar una formación más modular, pensar, estamos en ese sentido de pensar la actualización. En verdad, si pensamos en los contenidos de los cursos, yo tengo un documento, entre otros documentos, digamos, sacados acá de la maestría, hay una parte que ustedes ponían contenidos básicos de los cursos, ¿no? ¿Se acuerdan? Contenidos básicos de los cursos, de los cursos. Entonces, nombraban una cantidad de contenido, era muy amplio y yo me sigo basando en eso, digamos, porque siguen siendo actuales esos contenidos. Entonces, más pensando en cómo generar una cursada que no sea tan escolarizante, digamos, materias, trabajo, materia, trabajo, materia. Esa es una de los desafíos en términos del currículum. Fortalecer docentes, equipos docentes estables. Ya era en aquel momento donde seguimos con eso. Promover intercambios con docentes extranjeros. Por suerte, hoy tenemos ya acá 12 docentes extranjeras y por suerte siempre hemos mantenido estos diálogos, sobre todo cruzando el charco con el Río de la Plata, ¿no? Pero que compartimos, yo le decía el otro día a Julieta, que compartimos una cantidad de supuestos epistemológicos, de realidades sociales, en fin, que nos inquietan. Con respecto a los ingresos, ¿cuáles serían los desafíos en el momento de ingreso? ¿No? Que las líneas, que los preproyectos que plantean los postulantes tengan diálogo con las líneas y los programas de facultad. Esa es una de las preocupaciones, que ahora en esta postulación ya tenían que venir, digamos, con un tutor, ¿no? Pero bueno, hacia eso estamos encaminados. Fortalecer los acumulados, ¿no? Fortalecer el acumulado de esto que yo les mostraba, ¿no? Tengo otra tabla por ahí que está súper buena, que si alguno alguna vez quiere ir, van a ver todos los títulos que tenemos por corte y por línea, todos los títulos de las tesis, ¿no? Que lo va sistematizando el secretario, lo va actualizando. Pero es un acumulado recontra importante. Entonces, a la hora de pensar en los antecedentes, bueno, tenemos que ver, a ver, cuál es el acumulado que tenemos acá. Apoyar la postulación a becas, promover la participación en instancias de cogobierno. Esto está acá y tiene que ser parte de la formación también, ¿sí? La participación en instancias de cogobierno de los maestrandos actuales,
nosotros tenemos la comisión de posgrado, es cogobernada, ¿sí? Y las decisiones se toman ahí y los maestrandos deben tener una representación y una participación ahí. En el transcurso, ¿cuáles son los desafíos que nos planteamos para el transcurso de la cursada? Bueno, generar cada vez más que las trayectorias sean acompañadas, no sean en solitario. Promover el debate sobre aspectos éticos de la investigación, mucho más en tiempos de inteligencia artificial. Tengo allá a la profe Julieta que trabaja esos temas y estamos todos muy preocupados por eso. La difusión de los avances de las investigaciones, de los procesos de investigación, que los maestrandos puedan ir mostrando sus avances. Nosotros tenemos cada tanto, ¿no? Cada 2 años tenemos los encuentros del instituto, están los congresos de facultad u otros, en donde esto de mostrar los avances permite también ir como conversando, dialogando con otros interlocutores que están y que nos pueden mostrar, a ver, dar los feedback, ¿no, Julieta? ¿Era por ahí? Los feedback que decías ayer. En cuanto a egresos, bueno, tenemos que mejorar los tiempos de cursada y los egresos. Favorecer también la continuidad de trayectorias con el doctorado. Ustedes me dirán, ay, no, recién estoy entrando. Bueno, ténganlo en mente. Por acá, algunas cosas que yo quería como compartir con ustedes y ahora, para mí, lo principal es que hablen ustedes, que cuenten, que comenten. Esto es la historia, hablábamos con Vicky Mace hoy, esta es la historia de la maestría vista desde alguna perspectiva. A esto se suman las historias vitales de cada uno. Entonces ahora le daríamos la palabra para que cuenten las historias vitales. Y tenemos micro. Y sí. Dale. Sí. Bueno, gracias. Gracias, Esther. Y bueno, primero quería decir que me siento en este momento muy emocionada de encontrarme con los compañeros que hace 20 años empezamos esta aventura de la primer maestría, porque fue la primera maestría, me parece, ¿no? De educación. Paralelo a la de Derechos. Pero solitos, de Facultad de Psicología, sí. Fue un trabajo muy arduo, me acuerdo, Víctor estaba en el decanato, y bueno, nosotros empezamos en el 2005, yo por lo menos defendí 2004. La conferencia inaugural fue en diciembre. Ahí está. Y por lo menos yo defendí 2012. 2012 defendí la tesis. Yo también. O sea, se demoró bastante, ahora tenemos otros tiempos. Pero también pensaba, estamos hoy celebrando estos 20 años en este salón que se llama Elida Tuana, ¿no? Que es que también, ¿no?, homenajea a una de las primeras o de las fundadoras de la psicología y muy dedicada también al área de la educación. Me emocionó también que nombraran a Amelia, que formaba parte, sí, que era como un comité académico, algo así. Y bueno, plantear que, bueno, provengo de una familia de maestras, todos acá saben, ¿no? Que provengo de esta familia de maestras y cuando elegí psicología creí que había zafado. Y bueno, cuando empecé a trabajar siempre o muchas veces en el área clínica y también en las instituciones educativas. Por lo tanto, la maestría en psicología y educación pasó a ser algo muy necesario, ¿no? Como para sistematizar y continuar aprendiendo en esa área que hasta el momento había sido un área en donde había intervenido. De manera que esas circunstancias de la vida personal, ¿no?, que llevaron a intereses, ¿no?, el interés por el aprendizaje, por la educación, por el lugar de la educación en las políticas públicas,
se fue formando en diferentes planos, en lo personal, en las instituciones, bueno, en la docencia acá en la facultad. eh, y evidentemente esta maestría me cambió y me cambió mucho la vida. Y también fue como uniendo, ¿no? Lazos que tienen que ver con la historia de vida de muchos lugares, ¿no? Bueno, acá está Cecilia Pereda también, que es amiga, que trabajamos mucho también en proyectos de enseñanza y de aprendizaje en la comunidad y que me leyó mucho la tesis también. Y bueno, y continuamos la vida, ¿no? Así que bueno, así como Esther hoy nos contó una parte de lo que es la historia de esta trayectoria de la maestría, un poco también les queríamos, estábamos hablando con Esther antes de empezar, les queríamos invitar a que cada uno pensara cuáles habían sido esos hitos, momentos, circunstancias, autores, libros, no sé, personas que conocieron o que vivieron, que pueden haber sido esos mojones o esos elementos de su vida, ¿no? que, que de alguna manera fueron construyendo este interés por seguir profundizando en este vínculo de la psicología y la educación. Tenemos ahí atrás unos papelógrafos que invitamos a que cada uno pueda poner lo que quiera de forma desordenada. En algún momento los vamos a seguir trabajando, ¿no? Dentro de la cursada, dentro de las otras actividades, a modo como de empezar hoy a repasar o a ponerse en contacto con la historia de cada uno y cómo la historia de vida de cada uno va dando lugar a determinadas elecciones que finalmente nos traen a encontrarnos hoy como colectivo, los que lo hicimos hace 20 años y los que recién empiezan ahora, a pensar o a colectivizar o, bueno, a encontrarnos en este interés, ¿no? Este interés que tiene que ver con la psicología y la educación. Bueno, ¿algo más? Gracias. No, yo ahora quiero invitarlas a las que quieran a que cuenten algo de sus historias acá. A ver. A mí, participar de la maestría fue varias dimensiones que se ponen en juego. Una, el relacionamiento con los otros, con las otras personas que trabajamos. En primer lugar, con Alicia Kachinovsky y Elsa Gatti, cuando producimos la, el programa de la maestría y todo lo que fue los encuentros y el trabajo, el recuerdo del trabajo, en ir formulando estas cosas que no nos acordamos, como por qué le pusimos educación especial. Pero otras cosas sí nos acordamos, pero este agujero de la memoria no nos acordamos. Creo que ese relacionamiento fue muy fuerte, nos enriqueció a todas, y desde ahí arrancamos con el relacionamiento con la primera corte, que fueron la mayoría de los docentes de acá, de la facultad, y con muchas vicisitudes también, ¿no? La primera vicisitud que yo me acuerde fue que le habíamos puesto a la maestría el nombre de Maestría en Educación. Y los de la Facultad de Humanidades saltaron y nos interpelaron que ese no podía ser el título de una maestría en psicología. Entonces ahí fue que nació la maestría en psicología y educación. Y bueno, y me acuerdo de esa primer corte que fue financiada
teníamos plata para la maestría. Hasta Y determinado momento. ¿Mm? Hasta determinado momento tuvimos plata. La primera corte. No, la primera corte todo. Después murió. Después murió. Pero ahí me acuerdo que vinieron, vino Carlos Cuyen, vino Gloria Edelstein, vino Fulari. Pablo Gentile, vino Clemenson, vino en la primera corte, ¿no? Fulari. ¿Eh? Polari. Fulari. Marta Souto, Folari, Roberto Folari, Mauricio, Castorini. Luis Beares. Sí, todos ellos estaban en esa primera corte. No me acuerdo si había alguien más, capaz que me olvido. Y bueno, pero yo creo que fue un enriquecimiento mucho también en la relación con los maestrandos. Que como docentes nosotros también aprendimos con los maestrandos, nos formamos con ellos, y construimos vínculos, algunos vínculos fuertes hasta el día de hoy. Seguimos haciendo cosas juntos, y como que eso fue enriqueciendo nuestra propia formación, ¿no? Y después ahora miraba cómo hay todo un cambio en lo que ustedes plantearon, de lo que se... Cambio y no cambio, hay continuidades y discontinuidades la sistematización de las tesis. Los trajeron en un principio, estaba todo lo que tenía que ver en relación con niños adolescentes, trabajo con niños adolescentes, estaba todo esto que vos pusiste atención, Esther, los procesos de subjetivación, como que la educación en esa época como no tenía nada que ver con producir sujetos, y a partir de los trabajos de formación acá, en los trabajos de tesis, hubo una impronta de trabajar la temática esa de cómo la institución educativa hacía vivir procesos de subjetivación en los niños y en los adolescentes. Estaba lo que vos habías traído también, Alicia, de los procesos de simbolización que se desarrollaron en la maestría. La construcción de la identidad docente, que eso también lo trajeron, era también algo como fuerte, de cómo también y en la educación superior que lo traían la universidad no estaba tomada como objeto de estudio. Fue en esa época que empezó a tomarse la universidad como objeto de estudio, y bueno, ahí todo lo que tenía que ver con las instituciones y todo eso también empezó a tener, no sé si sigue lo institucional, el trabajo con la institución educativa no mermó. Sí. Y después todo lo que tenía que ver también está con las experiencias, los sentidos de la formación, lo que era la inclusión educativa, los problemas de las discapacidades en relación con la inclusión, y que ahí se desarrollaron pila de trabajos. Los del estudiante, tomar al estudiante como también como sujeto de estudio y de investigación. Hubo todo un desarrollo muy profundo en ese sentido, que lo que yo veo, pienso, ¿no? Que tiene que salir más para afuera lo que se produce acá en la Facultad de Psicología. Sí. Que como que le falta un poder volcar la producción a nivel de las propias instituciones, a nivel de la educación en general y de las propias instituciones, hacer un trabajo más profundo, no sé si en extensión o difusión o intercambios con las otras instituciones.
con otras instituciones, a nivel de la educación no formal también, como que hay muchos trabajos que desarrollaron por ahí. Y bueno, toda una experiencia trabajar en la coordinación de la maestría, con varias trabas también. Exacto, dice. Muchas trabas, ¿no? Elsa se tuvo que ir, Alicia se distanció una época, yo me fueron y después volví por concursos, no, muchas cosas. Pasábamos situaciones que no teníamos la plata y no le podíamos pagar a los docentes y los habíamos traído diciéndole que le habíamos pago. No. Pero 20 años después, mira, 20 años después, sí está. 20 años después, sí. No, como fueron cosas buenas, también hubo avatares. Bueno, primero agradecerte, Esther, y agradecer a Darío también, porque realmente este trabajo que hiciste realmente fue excelente, y todo este recorrido histórico y que da cuenta de la producción que tiene la maestría. Creo que la palabra difusión que decía Mabela, la necesidad de difundir es fundamental. Pero quería hacer referencia a los orígenes de la psicología en el Uruguay. Fundamentalmente tuvieron dos territorios. Uno fue el de la salud y otro fue el de la educación. Y no sé si no fue más fuerte el de la educación que el de la salud incluso. Sin embargo, digo, para recordar, sobre todo para los más jóvenes, el famoso laboratorio Morey Otero, ¿no? Que pertenecía a primaria, que además tenía investigaciones de carácter internacional y tenía todo un prestigio. Sin embargo, se produce un divorcio posterior entre la psicología y la educación. No obstante, en la facultad, antes de que se fundara la maestría, en distintos ámbitos de la institución había prácticas, proyectos, que yo en este momento no creo que ninguno de nosotros recordemos, pero no había un vacío de experiencias y de producción. No había sistematización, no había una producción de nivel de tesis, pero entonces me parece que la concreción de la maestría y la decisión política, ¿no?, de fundar la maestría fue realmente un acto muy importante. Y bueno, y además de quienes lo escribimos, yo querría agradecerle especialmente a Víctor, bueno, que tuvo mucho que ver en esto, que era el decano en ese momento. El otro aspecto que voy a retomar tiene que ver con la palabra difusión, que es más que difusión. Si uno, cuando tú pasabas, Esther, el tema de las políticas públicas, ¿no?, y cómo las tesis están vinculadas a las políticas públicas y la cantidad de temas vinculados a lo que ocurre en nuestro país. Sin embargo, si uno ve desde programas periodísticos, autoridades pasadas y presentes, actuales,
no ve demasiados personas que salgan de esta institución, ¿no? Ni de la maestría. Hay una diferencia importante, por ejemplo, con la Facultad de Humanidades. Llamativa la diferencia. Y no hay ninguna maestría en psicología y educación. No hay ninguna maestría. Lo que hay es una maestría en educación universitaria compartida, además, ¿no? Sí, pero sí, que se realiza allí, pero que tampoco es de humanidades. Ahora, está el doctorado ahora, pero como muy reciente y además que no toca temas de agenda de la educación. Digo, al menos hasta que yo estuve en el comité académico, estaba un poco alejado de lo... Bueno, pero quiero decir, algo nos pasa allí que de pronto algo más tenemos que hacer. El perfil medio bajo. Sí. Bueno, paso el... Gente. Igual hay que... Ahora capaz que los compañeros pueden... Capaz que sí. ¿Paso el micrófono? Bueno, ya que me mencionaron, y a mí me pasa algo muy extraño en esto, algo muy gratificante, pero a su vez como conmovedor, diría. Vieron que hay gente que sube a una cosa alta y mira para abajo y le viene vértigo. A mí me viene vértigo cuando miro para atrás. O sea, todo este montón de cosas que se vivieron en la facultad, en la psicología, de alguna manera en el país también, es como que es un montón de hechos muy fuertes que de alguna manera uno lo lleva en su memoria, en su historia, ¿no? Recién Mabel hablaba de esa discusión con Facultad de Humanidades y esa resistencia. A mí me tocó vivirla desde el CDC, el Consejo Directivo Central. Cuando llevamos esta propuesta, realmente nos quería matar. O sea, Humanidades sentía que estábamos invadiendo su terreno, que queríamos despojarlos de algo, para lo cual no estábamos capacitados, obviamente. Y otras facultades se sumaban al tema de que psicología, ¿cómo va a hacer maestrías? Si no tiene acumulación, si no tiene doctorados, si tiene pocos magísteres en su cuerpo docente, ¿qué acumulación tiene? Y la acumulación dada no por prácticas, por actividades, como decía la Alicia, sino por paper y por titulaciones, ¿no? Y en esa lógica es que hubo una decisión política, lo asumo como tal, una decisión política de generar las primeras maestrías en psicología. Y para eso había que asociarse. El tema de la maestría de Infancia y Políticas Públicas fue una asociación interinstitucional, aprovechando una oportunidad que dio UNICEF. Y en el caso de la maestría de Psicología y Educación, el capital que había eran los vínculos académicos. Ya no era una cuestión interinstitucional, pero sí aprovechando vínculos y canalizando y invirtiendo de alguna manera ese capital de vínculos, de relaciones que podían de alguna manera sostener esa primera cursada, porque después iba a haber magísteres. Y la idea era esa, era romper ese círculo de que como no tenemos magísteres, no tenemos maestrías, y como tenemos maestrías, no tenemos magísteres. Bueno, eso para ser magíster había que ir al exterior, lo cual es muy selectivo, muy discutible, incluso en cuanto a enfoques y demás. Bueno, y así fue que se arrancó, con un empuje muy fuerte, como ya se dijo, de Elsa Gatti, fundamentalmente, que era asistente académica del decano en aquel momento, ya que asistente académica tenía, Mabela y Alicia Pechinowski. Fundamentalmente ella, después se fueron sumando otras personas. Y bueno, ahí hubo una apuesta fuerte, con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, con mucha seriedad, y que hubo muchos ataques, continúa habiendo ataques. Pero se sobrevivió. Y hoy, 20 años después, estamos acá. Un par de reflexiones acerca del tema de la educación y la psicología. Era muy difícil en el CDC explicar el enfoque que íbamos a dar desde facultad no era el mismo que ellos podían pensar. Que estábamos hablando del proceso educativo como un encuentro de subjetividades y producción de subjetividades.
me miraban como si hablaran chino. Le parecía una sanata para justificar el que nos queríamos quedar con un pedazo de su parcela, ¿no? Pero iba por ahí la cosa, iba por ahí. Y yo creo que hoy por hoy, en otras miradas que he visto en otros lugares de la región, creo que hay dos grandes problemas en la educación, por lo menos dos. Uno es la poca presencia de la academia en la formación docente. Generalmente la formación docente pasa por el costado de la academia. ¿Mm? Y la academia no se revierte a las prácticas docentes. Un poco tiene que ver con esto que se plantea hoy: difusión, socialización, aplicación. Veremos de qué se trata. Pero es un gran problema además de las maestrías el hecho de producir montones de tesis que quedan archivadas, que a lo sumo las rescata un tesista, pero muchas veces no. Y que además como material son medias ilegibles. Asumamos que leer una tesis es algo muy pesado, que no tiene un estilo amigable para ser manejado como bibliografía. Y el otro problema que hay es que las instituciones de educación superior no invierten en investigar su propia práctica. Hace un tiempito estuve por Colombia y ahí me dijeron, me avivaron, que Orlando Falsborda hizo en un momento dado un planteo de un diezmo académico, que era una parte del presupuesto universitario dedicado a investigar su propia práctica de enseñanza. Y la pregunta era, bueno, ¿qué invierten las universidades en investigar su propia práctica y en aportar a su propia práctica? Yo creo que hoy por hoy, como hace muchas décadas, la enseñanza y la educación están como muy metidas en las agendas políticas, técnicas, sociales, pero en general la discusión no es tanto acerca de la esencia de los procesos de aprendizaje, es más bien una discusión que tiene mucho que ver con la gestión, básicamente. Cuando se habla de políticas educativas, se habla de gestión, infraestructura, en fin, una serie de cosas son necesarias, son imprescindibles para hacer los procesos, pero no se cala hondo en los procesos de aprendizaje y en los procesos educativos. Y si uno lo ve, analiza un poco lo que ha pasado en algunas décadas en América Latina, los gobiernos preocupados por la educación, los gobiernos básicamente progresistas, han logrado incrementar la matrícula de los niveles de enseñanza, han logrado mejorar la retención, o sea, disminuir la desafiliación, pero no han logrado que en el proceso de aprendizaje se desdibujen las diferencias sociales de base. O sea, a pesar de todo esto, las diferencias sociales de base entre las condiciones de vida de los niños que ingresan a la escuela, unos y otros, se mantienen hasta los niveles superiores. Y eso tiene que ver con vacíos de conocimiento que tenemos que trabajar. Son desafíos que se nos plantea para poder justamente producir esos conocimientos. Por eso cuando Esther hoy hablaba de que yo en la apertura hablé hace 20 años, de generar una masa crítica para pensar las políticas educativas, yo creo que eso tiene total vigencia. Que Uruguay y la región necesita una masa crítica que piense las políticas educativas, que piense los fenómenos educativos, los conflictos que atraviesan la educación, desde una perspectiva que no sea solamente la de los actores de terreno, no sea aquello de que la culpa está en el otro, ¿verdad? Sino de poder ver realmente qué está pasando a nivel de procesos, a una mirada más macro y más comprensiva. Yo realmente me siento muy satisfecho de que 20 años después estemos acá, por reencontrarme con muchos de ustedes y porque esto existe. Y creo que eso es un gran logro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo les voy a pedir una cosa, a mis compañeros de corte. ¿Se animan a venir acá adelante? ¿Se animan? Porfa. Yo no quiero hablar. Porque me dijiste que no querías hablar. Exactamente. Lo reitero, no quiero hablar, pero me siento en la obligación de hacerlo porque los compañeros
con los que iniciamos la maestría lo hicieron antes. Voy a señalar solamente una o dos cosas. Mabela dijo que yo me tuve que ir, y efectivamente me tuve que ir por las trabas que nos pusieron en esa primera cohorte, tanto desde el orden estudiantil como desde el decanato. No el decanato de Víctor, a quien le tengo que agradecer, que fue el que nos abrió las puertas para hacer esto. Yo entré a la Facultad de Psicología como asistente académica de Víctor, y realmente me sentí muy apoyada en todo lo que estuvimos haciendo. Quería señalar solamente una cosa, que si bien la mayoría de los asistentes a la primera cohorte eran psicólogos, como era de esperar, había gente de la ANEP, entre los cuales quiero recordar solamente dos nombres que me vienen ahora. Uno es el de Marisa Bertolini, que falleció hace muy poco tiempo y que fue inspectora de filosofía, y el de Laura Domínguez, que venía del interior a asistir a los cursos. Es decir, que la maestría no solo se me limitó. Laura Ogre. ¿Quién? Laura Ogre. Y Laura Ogrer, exactamente, exactamente. Entonces, vinculando eso con lo que fue mi experiencia docente, diría que yo también pertenecí a las dos instituciones, y que, es decir, a la ANEP la mayor parte de mi tiempo, y en la última época al Instituto de Perfeccionamiento Docente, al IPES, donde inicié, o por lo menos impulsé, la creación de las primeras maestrías de la ANEP, que después fueron demolidas, pero que en aquel primer momento se desarrollaron muy bien y con la colaboración de la universidad. Bueno, por eso me reconforta este encuentro con ese pasado, tanto en lo personal como en lo de los compañeros que me acompañaron. Pero cómo está, hagan una foto con ella. Con ella. Lo más que sí te pueden parar allí, que hay unos espacios más tarde.
Bueno, muy bien. Acá foto. Muy bien, gracias. Una cosa les voy a decir a los maestrandos y maestrandas de psicología y educación. Allá, nos quedó medio alto ahora que veo, hay 2 papelógrafos, ¿sí? ¿Vieron lo que dijo Vicky? Que pongan, escriban ahí qué cosa de su historia de vida los ha llevado a elegir esta formación. ¿Sí? Pongan porque miren que después lo vamos a trabajar. Así que, gracias. Y lo otro es que tenemos un pequeño ágape ahí afuera. ¿Está? No hay inconveniente sin masita. Y después nos venimos rápidamente que tenemos la conferencia de Viviana Mankowski.